Le hago aquí una pregunta a usted. ¿Sabe cuánto ganamos actualmente y en qué nos lo estamos gastando? Bueno, para responder estas preguntas y otras más, le agradezco que nos acompañe esta mañana a la coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior, Ana Berta Gutiérrez, a quien le agradezco. Le reitero que esté con nosotros aquí en Noticias 7 AM en RCN 1470, la radio que te escucha. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ana Berta. Hola Alberto, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de tenerla con usted y para que nos resuelva esta y otras preguntas en materia financiera y comenzando con lo que decía, ¿qué estamos, cuánto estamos ganando y en qué lo estamos invirtiendo actualmente, y sobre todo en estas condiciones en las que estamos viviendo de pandemia? Pues mira, realmente lo que nos mostró la ENIC, que es esta encuesta enorme de ingresos y gastos de los hogares en el país, que se hace cada 2 años por el INEGI, Uh-huh. fue que en 2020 los ingresos promedio de los hogares mexicanos fueron de 17,933 pesos al mes. Y estos, como preguntas, ¿de dónde provienen, no? Vienen en parte de ingreso corriente, que aporta la mayor parte de los ingresos y representa ingresos por el trabajo, ingresos por renta de las propiedades, ingresos por transferencias, ya sea gubernamentales o de remesas, como es el caso en muchos estados del país. Todo eso se junta en la parte de los ingresos corrientes. Y por otra parte, hay un componente de percepciones financieras que incluye ya cosas como préstamos, inversiones y ahorros, que también son importantes para los hogares mexicanos, ¿no? Y por el otro lado, ese ingreso se gasta en una medida un poco menor, ¿no? El gasto promedio de los hogares mexicanos es de 15,799 pesos al mes, ligeramente menor, en como 2,000 pesos al mes, de lo que ingresan, ¿no? Y esto se vio afectado en 2020 por el contexto de la pandemia, ¿no? Mientras que los gastos habían crecido entre 2018 y entre 2016 y 2018, perdón, de 2018 a 2020 cayeron y muy drásticamente. Aquí se ve cómo la gente y los hogares del país hicieron ajustes a la manera en la que llevan sus finanzas personales a la hora de ver una época de crisis, ¿no? Y también hubo cambios interesantísimos en términos de cómo gastaron, ¿no? La mayor parte del gasto del mes de los hogares mexicanos se fue a alimento, bebidas y tabaco, que siempre había tenido un peso importante en los gastos de las familias, pero cobró un peso todavía más importante en 2020 en el contexto de la crisis, ¿no? Ante esta crisis, ante una caída en los ingresos que hubo, que fue muy importante entre 2018 y 2020, se vieron obligados a gastar más en cosas básicas, ¿no? Y recortaron gastos en cosas como transporte, en cosas como vivienda y vestido y calzado, perdón, en cosas como cuidados personales y notablemente en el gasto en salud fue uno de los únicos que incrementó, lo cual definitivamente es mala noticia porque nos muestra que el sistema de salud mexicano no cubrió las necesidades que la gente tenía en este año. El gasto en salud subió en 40.7%, ¿no? Pero la realidad es que sí, la mayor parte del gasto de los hogares del país se fue a alimento y bebidas, se fue a transporte y se fue a vivienda y servicios, cosas sin las que la gente realmente no puede vivir y que no podía dejar de hacer gastos. Bueno, también, digamos, haciendo un análisis del incremento en el gasto en materia de salud, pues fue también el sentido de que pues la autoridad en materia de salud, y digo, no lo estoy justificando, Ana Berta, pero vamos, es la realidad, es lo que pasó. La gente empezó a buscar opciones de dónde atenderse porque estaba el sistema colapsado, aunque la autoridad nunca lo ha querido reconocer. Pero a cómo van las cosas, hay una mejora en la actualidad, comparado con pues este estudio del año pasado. Realmente como dices, es una muestra de cómo fue insuficiente el sistema de acceso a seguridad social y a salud, a cuidados de salud públicos en el país, este incremento tan fuerte en el gasto en salud, ¿no? Porque mientras que otros gastos cayeron hasta casi 45%, este subió 40.5%, Uh-huh. y realmente como esta encuesta es cada 2 años, no podremos ver la recuperación sino hasta la encuesta que salga de 2022, ¿no? Pero aquí algo que pues, también es triste ver
es que no solo se obligó a los hogares mexicanos a incrementar su gasto en salud cuando podrían haberlo dirigido a otras cosas como alimentos y bebidas, donde sí fue la mayoría del gasto, pero cayó 6% respecto al 2018, sino que se afectó más a los hogares de menores ingresos. Obviamente, como el gasto en salud fue algo que no se pudo recortar en el contexto de una crisis económica y una pandemia, tuvieron que dedicar una proporción más alta de sus gastos en los hogares de ingresos bajos que en los hogares de ingresos altos, ¿no? Los hogares de ingresos altos no tuvieron que ajustar demasiado, dedicaron, me parece, un 3% de su gasto a los servicios de salud, mientras que en los hogares de menores ingresos, que son los deciles bajos, los estratos socioeconómicos bajos, dedicaron muchísimo más, ¿no? Hasta un 7% de sus gastos tuvieron que dedicar al gasto en salud, y pues esto es mala noticia no solo para el sistema y la economía de las familias mexicanas, sino para el tema de la desigualdad que sabemos que está muy marcado en el país, ¿no? ¿Qué tanto esta consulta, este estudio podría determinar si estamos atravesando o no una recesión? Basado en estos resultados, esta disminución de ingresos, en este incremento, bueno, también disminución en algunos gastos, pero incrementos en materia de salud. Realmente, para ver este tema que mencionas de una recesión, hay que voltear a ver un poco más a otros datos del mismo INEGI, pero que son los del PIB, ¿no? Porque lo que nos muestra esta encuesta es solo una parte de la economía. Nos muestra la economía de las familias, la economía de los hogares, pero no nos muestra en sí la parte productiva, no nos muestra la parte de las exportaciones e importaciones. Entonces, es información muy relevante y muy importante, particularmente para hacer decisiones de política pública e implementar programas sociales, asegurando que realmente lleguen a los que los necesitan, que en este caso se probó que no están llegando a los hogares que más lo necesitan, pero no nos da un argumento completo para hablar o no hablar de recesión. Estamos hablando con Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior INCO, sobre pues el tema de cuánto ganamos y cuánto gastamos los mexicanos, basados en un estudio que se realizó entre el 21 de agosto y el 28 de noviembre del año pasado. Y Ana Berta, tú como experta, como como experta en la materia, ¿qué recomendación le das? No, ahorita nos decías para la creación de programas sociales, para todo esto, pero para la gente común como tú y yo, ¿qué medidas deberemos de tomar o cómo administrar los recursos y cómo invertirlos dados los resultados obtenidos de este estudio? Creo que algo muy importante que tenemos que siempre traer y recordar después de ver los resultados del ENIC es que los gastos no pueden exceder nuestros ingresos, ¿no? Esa es la regla de oro. Y también hay que tener cuidado a la hora de financiarse y contraer deuda. No estoy diciendo que no se haga, porque puede ser una herramienta muy útil, especialmente para el crecimiento de la economía de muchos hogares, pero creo que sí, en momentos como este es delicado hacer este tipo de sugerencias, porque pues, no puedes decir que gasten menos en salud, porque es algo prioritario, pero sí hay que hacer un balance a mediano y largo plazo, siempre estar pensando en los gastos que vas a necesitar hacer después. Y aquí algo pues, también muy importante que se vio en la ENIC fue que cayó el gasto en educación, ¿no? Entonces siempre hay que intentar hacer un balance bien planeado para no recortar en gastos que pueden resultar en beneficios más altos para las generaciones futuras, ¿no? Y los miembros más jóvenes del hogar, como lo es el gasto en educación. Ana Berta Gutiérrez, te agradezco mucho tu participación, la información que nos acabas de brindar esta mañana. Claro que sí, Alberto, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día, cuídate mucho. Ella es Ana Berta Gutiérrez, es coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior de INCO, quien pues nos da los resultados de cómo estuvimos los mexicanos en materia de ingresos y de inversión, que nos los estuvimos gastando. Era lógico que iba a salir un incremento
Es más, creo que yo hubiera esperado que fuera más elevado el tema de la inversión en materia de salud. Ya son las 8.